una sociedad posmoderna, plagada por el espectáculo, donde la popularidad y el éxito más egoísta son el sentido de responsabilidad más aclamado y noticioso, realizar actos heroicos o ser un héroe ya no es una obligación moral o un deber humano, social y cívico. Esto es el valor objetivo de arriesgar la propia vida en pos del bien común. ¿Qué sería el bien común en una sociedad indiferente donde gobierna la imprudencia y la omisión? El divisionismo alimentado por la prensa, las megacorporaciones, las industrias y los gobiernos crean dicha omisión, es decir, vuelven invisible lo más importante. Y lo importante reside en nuestra moralidad y virtud, siendo la prudencia una virtud suficiente como para dejar nuestra pasividad y lanzarnos a hacer lo correcto. Sabemos que hay un problema mayúsculo. Sabemos que el cine siempre ha sido una de las herramientas más efectivas a la hora de exponer una realidad o trascender un determinado mensaje. A pesar de que no haya cine sin sesgos, ya que al final la interpretación es subjetiva, solemos reconocer esos esfuerzos de los cineastas de llevar su mensaje y discurso al terreno neutral. Ahora más debido a lo políticamente correcto y a la censura mediática. Al final, cuando más se hace evidente la visión del director, más peculiar y relevante se torna su obra. Pero la interrogante es la siguiente. ¿Existe un mensaje universal acaso? ¿Podemos abordar una problemática real y mantenernos siempre en el terreno neutro? Sound of Freedom, dirigida por el mexicano Alejandro Gómez Monteverde, conocido por haber dirigido Bella o Bella en el 2006, The Little Boy o El Gran Pequeño en el 2015, y protagonizada por Jim Caviezel, el Jesus de Mel Gibson, es aquejada por el clásico dilema ético. ¿Ustedes recuerdan lo que le dijeron al fotoperiodista Kevin Carter cuando cubrió junto con su Bang Bang Club la guerra civil en Sudán, la crisis de los refugiados y la hambruna? En ese entonces la crítica sentenció: el hombre que ajusta su lente a tomar el encuadre correcto del sufrimiento podría ser un depredador, otro buitre en la escena. Y lo acusaron injustamente de haber orquestado la toma fotográfica. Esto lo sumió a Kevin Carter en una profunda depresión luego de ganar su premio y se quitó la vida a sus 33 años. Por eso digo que estos dilemas éticos no son actuales, vienen desde que el ser humano empezó a registrar y a denunciar los hechos reales a través de la imagen. Obviamente esto es más presente en el fotoperiodismo que en el cine, sobre todo si hablamos del género de acción, como vamos a hacer en esta ocasión. Es evidente que esta película no es un documental, pero sí se basa en las acciones de una persona en la vida real. Aún así, no escapa a la clásica pregunta: ¿el fotógrafo debió haber tomado la fotografía o haber ayudado al niño? Y ahora, ¿el cineasta debió hacer esta película o haber utilizado todos esos recursos y todo ese dinero invertido en una especie de donación hacia estas organizaciones sin fines de lucro que se dedican a luchar en contra de la trata? O que el mismo cineasta y su gente vayan a estos lugares y empiecen también a realizar esta difícil misión de rescatarlos. Pues el dilema se extingue cuando las personas empiezan a informarse más sobre el tema y no distraerse por la prensa amarilla o hegemónica, la cual en todas sus supuestas críticas o spots informativos han difamado a la película con un descaro que nos sorprende. La gente detrás de la realización de esta película está más que involucrada en el activismo y en las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a luchar contra este crimen. Es decir, no pueden negar de que hacen algo. Angel Studios, la productora, está estrictamente o estrechamente relacionada con Operation Underground Railroad, con sede en Estados Unidos, y la misma cadena de teatros AMC aperturó más salas justamente para contribuir con la difusión de esta película, frente a las otras mega cadenas de distribución que empezaron a sabotear a la película en su primera semana de estreno. Aunque todavía se discute la evidencia de esto,
de este supuesto sabotaje, es innegable que Sound of Freedom ya está dentro de las 20 películas más taquilleras en dicho país. Asimismo, sus divulgadores más relevantes como Jordan Peterson o Agustín Laje para Latinoamérica son uno de los pocos que se han tomado el tiempo en tratar a fondo la psicología de la pedofilia y el pedófilo, entrevistar a la gente detrás de esta película e incluso a discutir las experiencias y las acciones de Timothy Ballard, este ex agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y ahora activista en contra de la trata, de quien se basó esta película. Es evidente que las creencias personales, como la ideología política y la religión, son la razón principal de cómo se concibe una narrativa, sea esta a favor o en contra de una película, así como también toda esta polémica, todo este ruido mediático solo hará aumentar la popularidad y la difusión de la misma. No es sorpresa entonces que los que están en contra sean los del bando democrático y progresista y los que están a favor del bando republicano y conservador. Lo curioso es que la empatía solo parece habitar en un bando y los espectadores que más han conectado con el discurso de la cinta y que mejor han expresado sus opiniones acerca de ella son la gente involucrada en el tema o que han vivido, sufrido y sobrevivido a la misma problemática. Mientras que el resto se enorgullece de no haberla visto y de nunca irla a ver, de vilipendiar a las personas que hay detrás porque la consideran fetichista o porque están en contra de sus posturas o porque están convencidos de que han usado la problemática para hacer propaganda conservadora y por ende se burlan de cualquier otra crítica que pretende resaltar lo positivo de dicho discurso. En la cámara oscura no vamos a caer en ese debate, y aunque sea importante para nosotros informar a nuestra audiencia sobre el contexto que la rodea o por qué esta película está siendo tan polémica, preferimos enfocarnos solo en la premisa y cómo funciona el material audiovisual propuesto. De todas formas, recomendamos que cada uno de ustedes investigue por su cuenta, para que ustedes desarrollen su propia opinión acerca de todo esto que está sucediendo. Y sin más preámbulos, cinéfilos y cinéfilas, estas son nuestras primeras impresiones. How many pedophiles you got? 288. How many kids you found? Primera impresión, esta película es bastante lenta y es posible que no sea para todos, a pesar de que aborda un tema que debería ser de interés global. Recordemos lo que dije, principalmente, que esta película está cargada con una cierta dosis de visión personal del propio director. Es por eso que la película contiene un hilo narrativo cuyo eje principal es católico, es decir, abordamos esta problemática con una mirada redentora, empática, solidaria y en algunas partes milagrosa. La historia es fácil de entender por su linealidad, es decir, los eventos presentados se desarrollan con una especie de naturalidad, con un inicio y cierre coherentes, y que circulan respetando en todo momento su premisa. Aunque el guión he de decir que carece de una buena construcción de personajes, estos no se dejan odiar a pesar de sus interpretaciones planas y diálogos clichés. Pareciese que el mismo Jim Caviezel solo está en la cinta para dar confort y para mostrar su clásica sonrisa de Jesus. Eduardo Verástegui, que es contribuyente esencial junto con el personaje de Bill Camp de llevar a nuestro prota por el buen camino, parecen estar ahí también por obra y arte del guión, y los villanos son tan villanos que rayan en la bidimensionalidad, es decir, no se explora en absoluto sus verdaderas motivaciones, y aquí es evidente que el subtexto no es para nada destacable. Al pertenecer al género de acción, he de decir que las escenas de violencia, conflicto, de persecución, se quedan cortas al momento de querer inyectar tensión y espectacularidad a la audiencia. Quizás el poco presupuesto tenga algo que ver aquí, pero como dije anteriormente, creo que esto es más un problema de guión, puesto que en varias escenas tienen una especie de aura artificial que nos hace difícil o nos dificulta que nosotros nos metamos en su universo. La trama es mucho más internacional, es decir, tenemos varias locaciones que cumplen con hacer sentir más grande a la película, pero con respecto a la fotografía no puedo decir mucho, ya que esta película no la vi en una sala de cine,
al igual que el sonido o la banda sonora, que a primera instancia me pareció poco memorable, salvo una pieza en particular que sirve al discurso y que justifica el nombre de la película. Considero que conecta bien con los 3 actos y va obteniendo sentido conforme llegamos al final. Esta película no es para nada fetichista o explotadora, como algunos medios estaban diciéndolo. Las imágenes crudas que justamente retratan esta problemática están filmadas de manera respetuosa y prudentes, de tal manera que con poco entendamos realmente lo que está sucediendo. Si bien a Sound of Freedom le di una puntuación de 3 estrellas en mi Letterboxd, no quisiera en este momento ahondar en las explicaciones del por qué, solo recomendarles de que la vean en el cine una vez llega a sus respectivos países, puesto que al final el discurso es mucho más relevante que la forma visual del cineasta al intentar llevar a la gran pantalla una gran película de acción cuyo heroísmo humanamente real y palpable se destaque frente al prototipo de héroe ya dominado en el mercado por los colosos Marvel, DC y los dobles de acción. Sound of Freedom nos demuestra que puede ser ambas, imagen y acción. Por un lado, en la historia literalmente se salvan las vidas de varios niños, pero principalmente la de una familia en particular, nuestro foco narrativo, pero al ser una crítica social nutrida por el activismo real, la película también genera en torno a esta historia una imagen cuyo alcance global no solo expone la problemática, sino que sienta la posibilidad de poder inspirar a más héroes y por ende a ayudar a más personas. Las virtudes están directamente enlazadas con la voluntad, con la actuación, y el objetivo principal de esta película es activar ese motor de la voluntad para luego generar la acción. En conclusión, esta película es prudente, tal y como dice la escolástica de Tomás de Aquino, regula nuestra voluntad para hallarse junto con la razón, sin ser pretenciosa y no presentar una nube densa de sesgo que parcialice el mensaje. Monteverde logra retratar los hechos con cierta responsabilidad. Y así como la polémica del fotógrafo previamente mencionado, ambos, tanto Monteverde como Carter, nunca fueron producto de un hecho aislado o de una ocurrencia al azar. Es decir, no son outsiders a la problemática. Ahora quizás el resultado entre uno u otro sea diferente. No sabemos si esta película va a hacer que los grandes líderes mundiales se interesen en este tema y trabajen en torno a hacer justicia. Pero al menos me satisface de que gran parte del público entienda su significado. Considero que el director, el guionista, el productor, el mismo elenco, toda esta gente que participa en la película, no está por ahí buscando reconocimiento o algún tipo de premiación en este mundo del espectáculo per se. Es más, ellos lo han dicho en varias entrevistas. Se trata de la voluntad divina de hacer el bien, esa es ya su creencia. Y aunque Sound of Freedom pudo ser un fracaso, estoy seguro y muy seguro de que ellos seguirán cumpliendo con su objetivo o su misión divina más allá fuera de la industria. Mi recomendación final, cinéfilos y cinéfilas, es que por favor no sean parte de este imaginario generalista y reduccionista que desacredita a la película solo porque su gente está relacionada con el conservadurismo católico o por algunas teorías de conspiración. Al final y al cabo, si esta película también hubiese sido concebida por un movimiento izquierdista o progresista, se debería igual de respetarla y criticarla solo en torno a su premisa. Si caemos en la discusión que había presentado en el inicio de este video, nosotros vamos a ser los principales contribuyentes a que el cine muera, porque al fin de cabo la conclusión sería que nadie debería ver nada. Estamos ante un caso tan complejo que deja muchos dilemas éticos abiertos, pero por favor no caigamos en reducir toda esta problemática en una sola película. Sí, porque Sound of Freedom no pretende en ningún momento ser el máximo referente de la justicia y de la acción contra la trata infantil. Solo es parte de un proyecto más que intenta abordar una problemática compleja, cuyos matices mucho más variados y profundos deberían ser suficientes como para evitar que nosotros hagamos un juicio apresurado. Sin más, gracias por ver este video. Hasta aquí llegaron nuestras primeras impresiones y un poco comentándoles sobre la polémica detrás de esta película. Recuerden que cuando lleguen a cines en sus respectivos países, denle la oportunidad de verla en la gran pantalla. Les ha hablado Super 8.
para la cámara oscura y conmigo será a una próxima ocasión. Recuerden, sigan viendo más películas. ¡Hasta luego!